Pues bueno, bienvenidos a esta nueva temporada y este nuevo episodio del podcast de Desparadigmas. Hoy estoy con alguien bien especial, que de hecho ya en temporadas pasadas tenemos un episodio juntas, pero ahora que estamos enfocando nomás a empresas conscientes, organizaciones conscientes, pues le queremos dar otra temática, bueno, misma temática con otro enfoque hacia empresas en este podcast. Ella es Caro Nieto y estoy muy feliz de tenerte aquí hoy con nosotros, Caro. Ella es directora de Ashoka actualmente. Y pues la verdad es que más allá de los títulos, como vemos en otros episodios, la verdad es que me encanta el poder tenerte aquí y sobre todo porque siento que las personas que están en Desparadigmas y también a las que invito al podcast son personas que tienen ese corazón y esa motivación por el cambio y la verdad estoy muy contenta de que estés aquí compartiendo otro episodio más con nosotros. Qué linda, Pau. Muchas gracias. Y bueno, una gran oportunidad para compartir con todo el mundo esto que las dos compartimos de la pasión por el tema empresarial, ¿no? Totalmente, y que nos apasiona y que creo que, digo, lo hemos hablado mucho, ¿no? Y si nos compartes un poquito más, Caro, uno, ¿por qué haces tú lo que haces? Que ahorita, más que yo presentarlo y decir todo lo que has hecho y todo lo que haces, en toda esta parte de innovación social, de la parte de cambio, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Y también, ¿qué hace Ashoka y por qué surge Ashoka? Pues mira, no voy a hablar aquí toda mi historia porque estaría como un poco larga, pero yo he tenido la fortuna de estudiar y trabajar pues con maestros que han estado como adelantados a sus tiempos. En algún momento estudié con el doctor Fernando Flores, que yo recuerdo que es un visionario y recuerdo momentos, por ejemplo, él me dijo hace 30 y tantos años que el grave problema de la sociedad iba a ser la migración. Y me lo dijo en un momento en donde yo decía, sí, claro, la migración, pero nunca me imaginé la dimensión que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, eso me fue siempre metiendo un poco como al análisis de los problemas muy ontológico, porque eso estudié con él como el lenguaje y la ontología del lenguaje, y a trabajar mucho en tema de cómo cambian los paradigmas, ¿no? Y esa es mi pasión. Si me preguntas qué es ver cómo cambiamos y cómo va cambiando la mentalidad y las maneras de hacer, y bueno, yo me fui girando de trabajar en temas empresariales, tuve una consultora bastante grande con mucha innovación, muchos temas de tecnología cuando apenas entraba el correo electrónico a México. Y en algún momento dije, yo quiero trabajar con mujeres porque yo vivía en este mundo de puros hombres y pues como lo declaré, se fue girando y cuando vine a ver ya trabajaba en temas de mujeres y cuando vine a ver ya estaba trabajando con mujeres en vulnerabilidad y temas de género, pero de empresa también. Pude como juntar ahí mi experiencia empresarial con temas de pobreza y vulnerabilidad y entonces hice mucho trabajo con mujeres indígenas en cómo ayudarles a hacer sus empresas y ahí conocí a Ashoka. Y Ashoka me cambió la vida porque Ashoka lo que hace es que busca y identifica a estos emprendedores, emprendedoras sociales que tienen un modelo que busca una forma distinta de llegar a la raíz del problema y en esta manera distinta, innovadora, hace un modelo que se puede reproducir y expandir y que entonces eh, ayuda a cambiar, como decimos mucho en el dicho de no le des a la persona el pescado, enséñale a pescar, lo Sí, que nosotros decimos es cambia el sistema de la pesca. ok. Entonces es como ir a estos cambios de sistemas completos. Y eso, bueno, te da cuando te selecciona, que es un proceso largo, pasas por muchas entrevistas, escribes mucho, articulas tu idea junto con el proceso, lo vas como madurando. Cuando entras te dan 3 años una beca para que tú puedas soltar lo que estás haciendo y dedicarte 100%, que es Ok. lo que a mí me pasó. Yo terminé dejando la consultoría cada vez más hasta que aprendí a bajar fondos, a trabajar con otros tipos de financiamiento y me dediqué al tema social. Y entonces, pues Ashoka hoy tiene, a mí me seleccionaron en el 2004, pero somos alrededor de 4,000 emprendedores sociales en todo Ok. el mundo. Aquí en México, Centroamérica y el Caribe seremos unos 230, pero en todas las temáticas, una red increíble en donde todos estamos igual de locos, pero ¿no? Sí. Buscando cómo cambiar las cosas. Y
Y junto con todos estos emprendedores, pues impulsamos que sea un mundo de agentes de cambio en donde pues traemos jóvenes, universidades, organizaciones civiles, empresas, Ujú. a que se vuelvan agentes de cambio para seguir impulsando como el impacto social, ¿no? Así que me giré como de las empresas al sector social, pero sigo vinculando siempre como este tema de cómo las empresas son un factor de cambio en la sociedad y siento que nos falta mucho para estar ahí, ¿no? Claro. No, sí, la verdad es que, digo, he conocido a Shoka a través de ti, a través de otras instituciones y otras personas, pero creo que, o sea, el impacto que ha tenido y que puede tener es enorme y también me encanta cómo lo manejan porque no es nada más el cambio a nivel individuo, ¿no? Es el cambio a nivel sistémico y cómo también al final no solo son emprendimientos sociales, sino cómo podemos transformar, que este es el objetivo de este podcast y este episodio, cómo podemos transformar a que una empresa ya constituida, una gran empresa que tal vez desde el inicio no tenía un enfoque social, ahora pueda volcarse Ujú. también sin salirse de su propósito como empresa a también apoyar la parte social, ¿no? Entonces creo que también, o sea, nosotros en Desparadigmas trabajamos desde lo personal, ¿no? O sea, cómo cambias como individuo, luego cómo cambias como organización y cómo a través de la organización puedes también hacer un impacto en el mundo, ¿no? Son esos tres niveles y en episodios anteriores vemos como estos diferentes niveles y ahora que llegamos a esta parte del cambio como más global, ¿no? Social, ambiental, eh, yo creo que el modelo y como dices tú, el paradigma, la historia ha ido transformándose desde tal vez donde antes las empresas eran hechas para generar dinero, ¿no? O sea, y solo la utilidad era lo importante, ¿no? Ujú. Entonces, después se dieron cuenta que, bueno, para esa utilidad tenían que enfocarse en el cliente. Y luego se dieron cuenta que para que el cliente estuviera bien tenían que enfocarse en el colaborador y creo que estos años ha sido esa transición de darle mucho más enfoque al colaborador y creo que este otro paso es no solo en el colaborador, sino también qué impacto social tenemos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta historia o esta parte de transición hacia lo social y lo ambiental en estos últimos años? Mira, el cambio más profundo que veo y está empezando, ya pasan muchas cosas, pero creo que ya las personas jóvenes traen un poco el otro chip, es que estamos como muy acostumbrados a mirar todo como en divisiones, en silos, ¿no? Como este es el mundo empresarial, este es el mundo social, estos son los jóvenes, estos los adultos. Esta es siempre es y o, Uh -huh. ¿no? Como que o una cosa o la otra, pero no vemos que al final todo está completamente Sí. vinculado, ¿no? Entonces, hay un reto para las empresas ahora que tiene que ver con cómo el mundo social empieza a ser de todo mundo, Uh -huh. ¿no? Ya no es solo las organizaciones civiles hacen eso, porque, por ejemplo, el tema ambiental, tú podrás decir, tenemos emprendedores sociales que trabajan en reforestación, temas de agua, temas de contaminación del aire, temas de consumo, de residuos, Uh -huh. etcétera. Pero ¿quién lo produce? Pues las Claro. empresas, ¿no? El gobierno. Entonces, la gran visión que viene ahora, y que yo creo que esta es una visión que Ashoka lleva tiempo impulsando y por eso Ashoka ha sido como pionera en posicionar el tema de impacto social, el tema de emprendedores sociales, de hecho, como acuñó el término, ¿no? Sí. Pero lo que está diciendo es, ya no podemos seguir cada quien en su esquina, porque los cambios profundos que necesitamos van a venir de soluciones que juntan a todos, todas las miradas y todos los sectores, ¿no? Tú Exacto. empiezas a decir, el tema de género ya no puede ser solo mujeres, tienen que ser mujeres y hombres y otros géneros y se empieza a abrir a la diversidad. Tú no puedes decir, para el tema de solucionar el tema de la nueva longevidad que decimos, nosotros necesitamos a los jóvenes, porque los jóvenes son quienes hoy mantienen ¿no? el sistema también de edad. Entonces, Claro. ¿qué vamos a hacer cuando se empiece a invertir la pirámide? Si te metes a la tecnología, es lo mismo. Ya no podemos decir esto es solo de un grupo de personas. Entonces, un primer cambio es que si las empresas no empiezan a entrar al tema social, se van a quedar fuera. Y ese para mí es como, como el paradigma para las empresas de decir, no es una moda, no es algo que está allá como para algunos, es cada vez la gente quiere saber
si explotas o no explotas a tu personal, si explotas o no explotas a la gente que te hace el producto, Claro, si cuidas o no el agua, el medio ambiente, si contaminas el aire o no. Cada vez una empresa frente a otra que cuida el medio ambiente, cuida lo social, va a empezar a tener un valor agregado. Y ahí es en donde nos tenemos que centrar, porque al final ya no es solo un tema de ser buena onda, ujú, es un tema de negocio y clientes y valor agregado a lo que yo hago, que sí, si dejo de hacerlo, eh, voy a tener una identidad diferente, ¿no? Parece que está muy lejano, pero yo ya veo, pues no sé, amigos, amigas tuyas, que consumimos en lugares que sabemos que hay conciencia. claro. Y eso va a ir aumentando. Entonces, las empresas se tienen que poner el chip de decir, tengo que entrar a entender qué Claro, es esto del impacto social para hacer algo acorde con mi negocio, que me genere mis ganancias y demás, pero que vaya generando una realidad distinta para adentro y para afuera, ¿no? totalmente. Y me encanta lo que dices porque no es verlo como separado, ¿no? El gobierno por Ujú, acá, las personas por acá, las empresas por acá, sino todo forma parte de un sistema y me encantó como lo dijiste en cuanto a los proveedores, ¿no? El ambiente, mis colaboradores, todo. Siento que justo hay muchos paradigmas alrededor de, o sea, yo como empresa, pues yo qué tengo que hacer con lo social, ¿no? O sea, ujú, mejor el gobierno o tenemos también mucho cada quien cambia individualmente y sí, lo que pasa es que yo sí siento que las empresas pueden acelerar brutalmente este cambio, porque si lo vemos a una empresa chiquita, mediana, grande, o sea, todos, cuando empieza desde arriba, la permeación, sí, ¿no?, que tienes sí, es enorme, ¿no? Entonces, sí, el cambio es individual, pero tanto escuelas como empresas, si lo empiezan como filosofía y cultura desde arriba, se va permeando y va generando que cada persona, dentro de que no está despierta todavía, vaya despertando en conciencia, que creo que, o sea, es sí, de lo más padre y como complemento, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo podríamos definir una empresa con conciencia social y por qué es tan importante? Mira, yo digo que hay un debate. Yo creo que hoy si tú le preguntas a muchas empresas, las empresas te dicen que son sociales Ujú, porque ofrecen un bien social, ¿no? claro. Para la sociedad, pero eso lo hacemos todas las empresas, todititas. La que vende las flores, la que vende la comida, la que pues, están ofreciendo un bien social que en muchos casos podría ser cuestionable si es bueno para la salud o no, pero digamos, en su momento fue un bien social, a lo mejor ahora está cuestionado, ¿no? Pero Ujú, esa parte hacia afuera es como más claro, pero a mí el gran cuestionamiento es, en realidad, una empresa social, ¿qué hace en su enriquecimiento y en su estado interior? ujú, ¿No? Porque una empresa puede ofrecer unos productos buenísimos para un cierto mercado, pero si el fin sigue siendo económico, pues da igual si ofrece un yogurt que si ofrece un claro. servicio, ¿no?, de educación. O sea, al final, si la meta es económica, pues uno se cuestiona mucho en qué momentos y hasta cuándo, pues haces lo que haces, Ujú, ¿no? Y si está teniendo el impacto social en las personas. Yo creo que un buen cuestionamiento es pensar que la empresa social tiene auténticamente hacia adentro una manera más equilibrada de distribución de recursos, es decir, que la ya. gente gana mejor y está en menos, no tienes estas brechas gigantes del que gana 2,000 y el que gana 400,000, Ujú, ¿no? Que dices desproporcionado, que tiene esta brecha un poco más cercana, que tiene un tema de bienestar adentro de la ujú, empresa, que se encarga de su gente y se encarga de que haya congruencia entre lo que hace para afuera y cómo tiene adentro a todo su equipo y demás. Me parece que hoy lo que está cambiando es que el foco está en las ujú, personas, no tanto en los procesos y la eficiencia y los recursos, ¿no? Y creo que ese es un reto mayor, porque yo digo que la brecha, la inequidad tiene mucho que ver con la brecha salarial tan ujú, extrema, ¿no? Y las condiciones también de los empleados. Entonces,
Me parece que hacia allá están cambiando mucho las empresas y yo creo que si quieres decir que eres una empresa social, que hoy lo podemos ver en un modelo, por ejemplo, de empresa B. Ajá, Yo en mi empresa, cuando la formamos, pues hicimos el proceso de empresa B y difícil porque tienes que tener muchas políticas de protección de la gente, ujú, muchas políticas salariales, muchas políticas de cuidado del, por ejemplo, yo no puedo creer una empresa que da mucho recurso para el agua, ujú, pero usa el agua de manera indiscriminada o sin medida o sin claro, cuidados o sin regeneración de recursos, ¿no? Es como lo que dicen greenwashing, ¿no? Estás haciendo como que haces, pero no lo cumples. claro, Entonces, el gran reto es como el propósito de corazón, en el corazón de la empresa, cómo vamos poniendo en el mismo nivel las decisiones económicas con las decisiones ambientales y claro. sociales. Eso es hacer una empresa social. Es bien difícil, porque cuando tienes premura de dinero, es difícil que privilegies una decisión social, Ujú, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo que hice asociación civil y luego amarré una empresa con las utilidades incluso amarradas a la asociación civil, había momentos en que decíamos, este producto no se está vendiendo, es de esta comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos vendiendo los otros productos? ¿Y qué hacemos con esta comunidad? Porque va a dejar de vender. claro, ¿Cómo atiendes a esa comunidad? Haces otro producto y en lo que lo haces, ¿qué haces? ¿No? Como ujú, sigues vendiendo lo otro, pero una empresa normal, pues en una circunstancia económica dice, esto ya no se bye, vende, yo claro, sigo vendiendo lo de acá. sí, Pero cuando tienes el foco social dices, pero mientras, ¿qué tengo que hacer para que aquí puedan seguir vendiendo? O como que cambiamos, ¿no? Y si fuera ambiental, pues hay productos en donde de repente dices, pues esto es, estamos viendo que hace un daño al medio ambiente, ujú, pues cómo lo cambiamos, lo claro, reformulamos, pero no vendemos cosas que no. Y eso en las empresas es muy difícil, pero habría que empezar por ahí. ¿Cómo, sí. cómo empatamos cada vez más estos tres niveles de decisión para tomar decisiones en donde no es solo el recurso económico, ¿no? Totalmente. Y creo que ahí hay o sea, tenemos que empezar, o ya se empezó, yo creo, ¿no? Pero este cambio de paradigma hacia la importancia que le damos a las cosas, ¿no? Yo lo ponía mucho como ejemplo en la parte del COVID. Nadie se cuestionó económicamente si tenías o no que implementar los protocolos, que lo hacías porque era pues, prácticamente vida o muerte y era Ujú. súper importante. Entonces, creo que todavía no le estamos dando la suficiente importancia a algo que al final va a acabar siendo de vida o muerte, ¿no? Sí. También. Y no por ponernos fatalistas, creo que mi visión y la visión de mis paradigmas y también en Ashoka es como muy positiva hacia el cambio y la agencia de cambio, pero sí hay que repriorizar o creo que también hay un paradigma bien importante en que como la parte social está peleada con el dinero, ¿no? La parte, Ujú. o sea, como que hay mucha parte de si entonces le enfoco a lo social ya no gano tanta utilidad y solo es redefinir la parte de abundancia en cuanto a, se pueden las dos, ¿no? Y entonces cuando yo incremento uno puede incrementar el otro y yo creo que ahí es de los mayores paradigmas. En episodios pasados grabábamos como la parte de, me encanta el concepto que de capitalismo se van al capitalismo, ¿no? Mm. Entonces Ah, es, qué lindo. claro, es, o sea, ya no es un paradigma, nosotros trabajamos mucho como a nivel organizacional, es un paradigma sistémico, ¿no? O sea, ¿cómo Ujú. cambias el paradigma del sistema donde no está peleado el dinero y el consumo, o sea, como con la parte de ayuda a la sociedad, ¿no? Y entonces Ujú. ahí es donde yo creo que realmente las empresas entran en, puedo hacer mi producto, mi comida, mis flores, y además apoyar a causas sociales y no estar peleado con el ambiente, ¿no? Y si mi prioridad es el ambiente y la sociedad a través de mi producto, o sea, ya no hay un cuestionamiento de lo hago o no lo hago. O sea, Ujú. es lo hago, Ah, ¿no? exacto. Y creo que como dices, la parte de conciencia social o una empresa consciente no es nada más hacia afuera. Miren mis Ujú. productos verdes o miren cómo, o sea, y entonces adentro de tu empresa, ¿qué? ¿No? El bienestar de los empleados, que es justo todo lo que Sí. trabajamos en Desparadigmas, cómo hacer como un modelo sustentable en donde estén estos tres niveles a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel global, ¿no? Que realmente podamos ir más allá, ¿no? Entonces, Sí. me gustaría entrar un poco en los temas de los paradigmas que tenemos que nos limitan a uno, yo creo que los emprendimientos sociales, ¿no? Que de pronto tú que lo vives más con los emprendedores, está mucho, yo creo, este paradigma de cuando yo soy emprendimiento social o me vuelvo fundación y espero que también las fundaciones, ¿no? Que me den todo y no ser sustentable.
o pues de qué vas a vivir, ¿no? Creo que ese ha sido el paradigma durante muchos años, que está Ujú. cambiando y que yo creo que a Ashoka lo cambian mucho, pero ¿cómo lo has vivido tú o cómo se rompe este paradigma? Sí, mira, yo creo que todavía, porque es mi generación, yo creo que ha ido cambiando, pero yo creo que todavía habemos muchísima gente que seguimos pensando que las organizaciones civiles, y voy a hablar como de los tres modelos, ¿no? De la organización civil a la empresa y la empresa social como en medio. Pensamos que tener que vivir de donativos y tener una organización civil es seguir este modelo asistencial. ¿Y qué quiere decir asistencial? Para mí es como darle dinero a la gente sin generar desarrollo para que salga de la situación donde está. Ujú, Entonces, cuando tú a alguien le das dinero y le resuelves el tema y le sigues dando y demás, pues no va a trabajar, ni va a ir a hacer, es por lo que yo me peleo con el gobierno cuando da los recursos en circunstancias en donde la gente puede salir adelante trabajando y haciendo cosas, mejor da empleos, pero ujú, no des dinero, ¿no? Como esta manera de no generar desarrollo y seguir dando dinero. Y hay causas que lo necesitan, por ejemplo, es una casa en donde viven gente con discapacidad o enfermedades críticas que no pueden producir y no van a salir, pues esos lugares necesitan de gente altruista que les dé el dinero y lo sostenga porque ahí no hay otra manera y tenemos que seguir dando. Yo ujú, no digo que esa no claro, existe, pero yo creo que hay grandes proyectos y esa es la visión de los emprendedores sociales que en realidad lo que generas es el desarrollo para ir a la raíz del problema y salir de la pobreza o salir de la vulnerabilidad que sea o cambiar la realidad de fondo de un ujú, problema de deforestación o de agua, etcétera. Y ahí pues hay que tener esta mentalidad sistémica de decir cómo formo a la gente, cómo hago agentes de cambio en la problemática y hago que ellos mismos sean los claro, generadores. Y hay ejemplos maravillosos en donde pues le das a la persona la facilidad para que tenga el recurso para la luz, por ejemplo, para tener su propia luz o para tener su cisterna de agua y que la cuide y demás, pero que sean otras maneras, ¿no? De tener. Lo que creo que ha ido cambiando y no me gusta, y yo lo digo mucho ahora, es que como cada vez también son más difíciles el tema de los fondos, de ujú, conseguir fondos, el discurso que ha aparecido es hay que hacer una empresa social porque es la única manera de poder hacer el trabajo social. ujú, Y yo digo, de ninguna manera. O sea, hay problemas sistémicos que necesitan de muchos fondos que no van a venir de claro, las utilidades de una empresa ujú, y que al manejo de una empresa vamos a entrar en estas disyuntivas de tomar decisiones por lo económico, lo social o lo ambiental. Aquí necesitamos un sector social de organizaciones civiles con mentalidad no asistencial, sino sustentable, claro, que hacen proyectos masivos, que llegan a mucha gente y que cambian, por ejemplo, cómo va a hacer dinero alguien que se dedica a políticas públicas. ujú, Imposible una empresa que le dé los fondos para estar abogando y porque tarda años, requiere de muchos recursos, ¿te fijas? O temas, por ejemplo, como lo que hacía yo, que te toma 5 años formar una comunidad de 30 mujeres para que hagan claro, 5 empresitas. ¿De dónde sacas ese dinero? La gente dice, pues de la utilidad de sus proyectos. Dios mío, pero si con trabajo la utilidad les ayuda a sí, vivir ellas. Entonces, hay momentos en que necesitamos las tres estructuras, claro, la empresa que dona a la organización civil, las organizaciones civiles y luego las empresas sociales que son otra manera de hacer el bien, ¿no? El bien claro, común, pero que no van a traer estos recursos que necesitamos. Entonces, digamos, sí necesitamos todavía la filantropía sustentable, ¿no? ujú, Para poder entrar a problemas que no va a resolver el gobierno y que no pueden resolver las empresas porque no saben cómo, y que quién sabe cómo es la sociedad civil, las ujú, asociaciones civiles. Entonces, cada empresa puede también decidir cómo. Nosotros, por ejemplo, en Ashoka trabajamos con empresas que nos donan en una temática que les interesa, que está muy conectada ujú, a su causa, claro, ¿no? Y entonces es una manera de ir como contribuyendo sí, con sus habilidades, porque vienen de ese sector, y que pues
va siendo ganar, ganar, ¿te Claro, fijas? Como de todos lados. Entonces, y creo que también está esto que dices de que vas haciendo organizaciones sanas, financieramente sanas, con buenos sueldos. Ashoka, por ejemplo, es una asociación civil donataria. Vivimos consiguiendo recursos, tenemos las mismas preocupaciones que una empresa de cómo hacemos los financiamientos, el funding. A veces hacemos servicios, pero también conseguimos donativos, pero tenemos proyectos muy bien claro, estructurados, ¿no? Que se pueden medir, que tienen resultados, que vas sí, viendo que el impacto pasa y entonces, claro, las empresas que nos dan felices de la vida, ¿no? sí. Entonces, cada empresa debiera pensar un poco como, pues, con qué temáticas y causas se quiere involucrar, cómo se relaciona con gentes que sepan hacer ese trabajo y entonces es una manera de hacer un trabajo conjunto y eso es lo que potencia el impacto social, ¿no? Claro, que es lo que me encanta de Ashoka desde que lo explicaste en el principio, ¿no? Al final es crear comunidades y crear redes. Sí, Entonces, ¿para qué inventar algo que ya está inventado, ¿no? Y que cuando hay tanta, o sea, oferta, demanda, necesidad, que todo es simplemente unirlo como estas redes que mencionaste, y creo que ahí está el mayor cambio y la mayor clave. O sea, para los emprendedores sociales, o sea, de lo que acabas de decir, rescato mucho muchas veces pensamos que hay una sola manera de hacer las cosas. ujú, Y ahí es donde nos atoramos y es como el paradigma de que así tiene que ser y que si yo soy empresa social o si yo soy fundación, organización, ¿no? O sea, como que solo hay esta forma, ¿no? Y si yo soy empresa solo donando, puedo hacer las cosas. Entonces, creo que es también un poco como líderes de empresas, ¿no? O sea, grandes, medianas, pequeñas o como emprendedores sociales, abrirnos a otra forma de hacer las cosas, ¿no? ujú, Como tú dices, al final sí, puede haber momentos donde estos tres formas se unan mencionamos tres, ¿no? Pero ¿cuántas otras hay? sí, Entonces, donde yo sí creo que, como decías, ¿no? El paradigma puede ser de los emprendimientos sociales, que es difícil, que necesito hacer mi empresa social o que mejor no hago mi empresa social, y de las empresas como o dono o no hago nada, ¿no? Cuando sí, internamente, o sea, yo creo que incluso a mí me encantan los proyectos que hacemos, que justo es rompamos ese paradigma, uno, el asistencialismo, ¿no? O sea, no es nada más donar y, ya, me lavo las manos porque ya lo hice. Está padrísimo también aportar de esa forma, pero creo que se puede complementar mucho con la parte de cómo yo me vinculo con esas causas, ¿no? Y como tú ujú, decías, si el exacto, corazón de mi empresa o yo produzco algo de alimentos y al final puedo generar también como darle algo de esos alimentos a alguien más, ¿no? O produzco café y entonces me va súper bien, pero ¿cómo llego a los campos ¿no? O sea, y cómo ayudo a generar, yo creo que no es solo, como decías, la parte de darles un pescado, enseñarlos a pescar o cambiar el sistema, bueno, sí cambiar el sistema, y yo creo que dentro de ese cambio de sistema nosotros lo manejamos mucho como mira, hay herramientas, hay motivación para hacerlo y hay una mentalidad. Cuando tú das los recursos y las herramientas, aunque sean, ¿no? De tecnología y todo, pero no das una mentalidad para hacerlo, exacto, se rompe tu ciclo, ¿no? Y el sí, sistema que quieres cambiar al final no cambia porque no estás entrando a la mentalidad. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde la mentalidad, tanto con las empresas como con las personas que colaboramos o que ellos deciden apoyar de cierta forma, que es como, uno, veámoslo igual, ¿no? O sea, creo que ustedes con Share, que es su fellow, o sea, también y lo vivimos, ¿no? Y lo recomendamos mucho porque es una manera distinta de interactuar con las personas, donde no es yo, porque yo tengo los recursos y tengo otra educación y tal, te voy a venir a dar las oportunidades, ¿no? Que es como, cambiemos esa ujú, narrativa, ¿no? Cambiemos ujú. esos paradigmas de yo soy quien te vengo a ayudar y simplemente es este intercambio, ¿no? Yo que puedo aprender también de ti y cómo te puedo dar, que creo que ese es de los mayores cambios, ¿no? Porque Sí, ahí rompes y justo ahí es la parte de las redes, ¿no? Como yo como empresa que tal vez hace zapatos, ¿no? Me conozco una fundación y entonces interactúan esas dos uniendo los propósitos de ambas, que es lo más padre, y también no solo los propósitos, sino también los corazones y a las personas de eso, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, tenemos una alianza muy bonita porque nosotros tenemos empresas que son Changemaker Companies, con Boehringer, los laboratorios Boehringer, que son alemanes, pero tienen oficinas pues en todo el mundo. Y es hermoso porque ellos son de salud, ¿no? Es un laboratorio y tienen muchos medicamentos de distintos tipos. Y entonces tienen una iniciativa en donde ellos nos ayudan a buscar y a atraer y a financiar, digamos, a emprendedores sociales en temas de salud. ok, Y luego estos emprendedores que entran vienen a ayudarle
a Ujú, Boehringer a hacer muchas estrategias de agua, de temas de salud mental, de temas de salud en general, de imaginar modelos que pueden hacer, pero la empresa aprende de los emprendedores sociales que tienen estos claro. modelos innovadores, disruptivos, increíbles, y los emprendedores sociales se benefician de cómo Boehringer también trae recursos para ellos. Y es increíble. Aquí en México hemos hecho días en donde llevamos a emprendedores de distintos tipos a hablar de temáticas para los empleados, pero Ujú, también como para hacer estrategias en la empresa y laboratorios de innovación adentro. Entonces, necesitamos de verdad ver que lo que se puede aprender de un y otro sector claro. es brutal, ¿sabes? Te cambia, o sea, una visita a veces de una empresa a ver una realidad en comunidades les puede dar toda una sensibilidad para lo que hacen que no tendrías de otra manera, ¿no? Y que solo pasa porque juntas al sector social con el empresarial. Sí. Y como ese te puedo poner muchos ejemplos en donde en Ashoka lo que hacemos mucho es que sentamos a la mesa a empresas, con organizaciones civiles, con emprendedores sociales, con jóvenes agentes de cambio, que Ujú, tenemos una red hermosa, ¿no? Como de 13 a 18, pero que opinan y te dicen. Luego con universidades, ujú, con el gobierno, tenemos iniciativas para juntar gobierno con emprendimiento social. O sea, el tema es que traigas a la mesa a quienes piensan distinto, a quienes miran las cosas desde un claro. distinto lugar y que son parte del mismo sistema que quieres cambiar. Yo para trabajar en las comunidades tuve que trabajar con diseñadores, tuve que Ujú, trabajar con empresas en ciudades, tuve que trabajar con el gobierno, luego tuvimos que trabajar con los clientes para que cambiaran la mentalidad de que lo hecho a mano es más barato claro. y que lo pudieran ver más caro. Entonces, es como trabajar desde todos los ángulos y creo que las empresas se tienen que abrir a eso. Es como van a tener más innovación también adentro, ¿no? Sí. Como van a poder crear otro tipo de productos para este tema tan cambiante y tan demandante en muchos sentidos, ¿no? Sí. Sí, justo. O sea, Mm. creo que ahí, o sea, esas uniones, esas redes que van creando, que se van creando y vamos creando también, son la clave de, me encantó lo que dijiste de, al final te dan una perspectiva distinta, ¿no? Sí. Tantos puntos de vista de diferentes sectores, te da una sensibilización brutal y creo que justo no está peleado el, ah, mira, ya vi, o sea, en qué puedo ayudar, y dentro de mis propios recursos, ¿no? Yo puedo apoyar eso sin que repercuta en mi utilidad. Al contrario, puede incluso ayudar a mi utilidad en cierto sentido. Creo que también hay mucho esta pelea, ¿no? Entre lo parte social, las utilidades y todo, que al Sí. final nos acaba, o sea, justo alejando de poder crear este balance, ¿no? Sí. Y ahorita que hablaste de Changemakers, ¿no? Company, me encantaría entrar ya como en el tema de cambio, ¿no? Yo creo que una Ujú. pregunta que hago mucho a las personas que luego son nuestros clientes o que van a entrar con nosotros es, a ver, si tuvieras la oportunidad hoy, ¿cambiarías el mundo? Y te la hice a ti cuando te la pregunté, digo, tú vives cambiando el mundo. Pero la respuesta es obvia. Todos Ujú. dicen que sí, el punto es, todos los días, todos los momentos tenemos oportunidades para cambiar el mundo y todo el tiempo vivimos cambiando al mundo, solo tal vez no de la manera en que más ayuda al mundo. O sea, tal Sí. vez en una, o sea, sin conciencia, tal vez lo estoy cambiando, pero pues no va a ayudar al mundo y a la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que oportunidades hay todo el tiempo, simplemente como en la vida para todo, pues estamos tan centrados o tan enfocados en algo que no estamos viendo o Ujú. tomando esas oportunidades, ¿no? Unas que no las veamos, otras que no las tomamos y como individuo en una empresa, como emprendedor, como persona y como empresa también, creo que, pues te digo, todos contestan que sí, pero ¿qué tanto están realmente haciendo un cambio en lo que están haciendo? ¿No? Que ahí es Sí. donde entran todo este tipo de iniciativas y todo este, pues abrámonos a ver cómo podemos día a día cambiar el mundo desde cambiar yo, pero también lo que estoy haciendo yo como colaboradora en mi empresa, puedo ayudar tantito a cambiar el mundo, que ahí yo justo siento que está el cambio sistémico, ¿no? Y entonces, como yo desde mi área y como yo como empresa, ¿no? Ahí es cuando empezamos a cambiar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué involucra esta agencia de cambio, tanto Ujú. personal como también estas change, Changemaker change maker companies, les companies? decimos. Ajá. ¿Qué implica, ¿no? Este Sí. cambio sistémico. Mira, hay como niveles, pero digamos que para nosotros una empresa de cambio tiene que empezar desde
cómo involucra desde toda la gobernanza de la empresa y cómo se compromete a un impacto hacia afuera real, Ujú. que no es de solo crear una identidad de que como que cambias, pero Claro. no cambias, cómo hacerlo totalmente auténtico y congruente, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que las empresas necesitan meter el tema social en el corazón de lo que hacen, Sí. ¿no? Por ejemplo, hoy estamos trabajando con L'Oréal, Boehringer, son ejemplos que te puedo poner, pero en donde, por ejemplo, L'Oréal pues está empezando a decir, pensando cómo piensa tanto en cómo el cuidado del medio ambiente hacia adentro, pero también toda la capacidad de cuidar de la gente, Sí. todo el trabajo interno que se necesita, pero hacia afuera decir cómo hacemos que la gente que consume nuestros productos también cuide el medio ambiente, también cuide el Claro. agua, Sí. también se involucre, tenga más salud, ¿no? Que las mujeres vean la belleza también como una manera de vivir mejor y de mayor bienestar, ¿no? Entonces, hay una parte que tiene que ver con cómo la empresa piensa en meter el tema social en el corazón de la empresa y empezar a tomar decisiones privilegiando también lo social y lo ambiental, ¿no? Que esté como metido ahí. Pero luego hay una parte hacia adentro que tiene que ver con cómo ir haciendo una cultura de cambio Sí. y cómo hacia afuera, en su sector, empezar a ser un referente de cambio y empezar a impulsar, contagiando y trabajando con otros hacia afuera, cómo empezar a hacer esto mismo que ellos están haciendo hacia Sí. adentro. Y déjame decir una cosa importante sobre la agencia de cambio, porque a mí me preguntan de repente mucho cambio, pero Ujú. ¿para qué? ¿No? En Ashoka lo que decimos es que la agencia de cambio tiene que ver con 4 valores fundamentales. Les decimos habilidades, pero yo creo que son culturas, Ujú. ¿no? La primera que tiene que ver con la empatía. Nosotros decimos que necesitamos que todos los niños dominen la empatía. La empatía tiene que ver con todo lo que estamos viviendo de diversidad, Ujú. en todo tipo de cosas, ¿no? Racial, económica, de género, de estilos de vida, ¿no? La Ujú. diversidad es cada vez más grande y cada Claro. vez tenemos más miedo. Entonces, el miedo hace que nos ataquemos, que nos resistamos, que no aceptemos a la otra persona. Necesitamos abrirnos a la empatía cognitiva, que es toda una manera de conectarte con la gente emocionalmente. No es si me puedo o no poner en tus zapatos, es puedo entender lo que tú estás viviendo, lo acepto y me conecto desde mis emociones y de corazón Sí. con lo que te pasa, ¿no? ¿Cómo hacemos eso en la empresa? ¿Cómo hacemos empatía entre áreas, Claro. entre niveles, entre personas distintas, equipos muy diversos, ¿no? Todo un reto que se dice fácil, pero la polarización que estamos viviendo ahora es una falta de empatía, Claro. ¿no? Entonces, ese es el primero. El segundo que tiene que ver con cómo aprendemos a dejar de competir y a colaborar de verdad. La colaboración no se da en espacios donde yo tengo miedo que me robes lo que yo estoy haciendo, donde yo Ujú. tengo miedo de que tú llegues más rápido y yo me quedé atrás o más pronto. Queremos ser la primera, la más grande, la mejor, y Sí. eso como que siempre entonces nos ponen que hay que ser de una manera que los demás están abajo y aquí hay para todos. O Claro. sea, en el sector social, por supuesto que hay patentes, porque si no patentas, alguien va a decir que lo hizo y eso tiene un riesgo para ti, pero no se patenta para no compartir, ¿no? Claro. Es solo una protección, pero por eso aparece el software libre y a mí alguien me pide mi modelo de formar empresas y se lo doy, ¿sabes? Lo compartimos Sí. porque la intención es expandir, Claro. ¿no? Y no tener esto para mí, para ganarle a los otros. Sí. Entonces, ¿cómo creamos esa cultura en las organizaciones? Me parece la más difícil y la más importante. Y junto con esa, la tercera, que es liderazgos compartidos. Ok. Hoy no hay líderes completos. O sea, somos líderes en una cosa, pero no en la otra. Seguimos esperando que un presidente gobierne cuando no es una persona la que puede Claro. gobernar, ¿no? Necesitamos estos Sí.
liderazgos más horizontales, que además las mujeres lo tenemos más como en el ADN y hay que aprovecharlo. Y la cuarta que tiene que ver con cómo somos realmente creativos y comprometidos para que frente a un problema social entremos con esta mirada más sistémica, Sí. más integral, más creativa y que podamos solucionar problemas desde otro lugar. Si tú en una empresa, problemas sociales y de todo tipo, pero Claro. tú en una empresa metieras estos 4 valores, que para nosotros ese es el agente de cambio del futuro. Ujú. Si tú metieras eso, te aseguro que haces otra empresa. Si solo cambiáramos eso en el mundo, tendríamos otro mundo, Sí, ¿no? Y son simples, pero profundos, claro. pero difíciles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que nosotros hacemos con las Changemaker Companies es que decimos, tienen que ser empresas que hacia adentro esté esta cultura Claro. y luego se vaya hacia afuera de la misma manera. ¿Cómo empatizas con otros sectores? ¿Cómo aprendemos a competir Sí, relativamente sin competir, ¿no? ¿Cómo aprendemos a que hay para todos y que podemos ser equitativos y afables y a lo mejor implica ganar un poco menos para que el otro gane un poco más y entonces ir teniendo todos menos extremos, claro. digamos, ¿no? Y cómo vamos pensando que entonces el propósito de la empresa no es solo hacer dinero, es que yo creo que el gran problema que tenemos es que llevamos años centrando todo en el que tiene más dinero, el que Claro. tiene más bienes, el que ha generado más ingreso, el que gana mejor, el que, wow, ¿no? Y entonces, como todo se decide desde el lado económico, pues ¿qué nos importa si usamos mucha madera? ¿Qué nos importa si usamos Sí, mucha agua? ¿Qué nos importa si la gente gana poco mientras yo gane mucho? Y eso que a mí me hace bien momentáneamente, pues no es el bien común y entonces me da la vuelta. sí, Me da la vuelta porque sí, la inequidad genera resentimiento, genera enojo, genera eh, modos de hacer, de generar la vida y la riqueza que no nos gustan, ¿no? Va ujú, generando una sociedad en donde pesa más, o sea, en donde es la desesperación por generar maneras de salir adelante que no nos hacen claro. bien a los demás. Entonces, te da la vuelta, es un sistema, Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender que todo está vinculado y que si yo, voy a decir una expresión que usamos, pero agandallo, ujú, ¿no? Me va a dar la vuelta porque al final, pues eso tiene un costo sí, en algún lado. Y las empresas son muy responsables porque como hablamos de la libre, como de que el mercado tiene su propia libertad de cómo se genera y demás, y no se regula, ujú, pues vamos haciendo cosas bárbaras, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, te pongo prácticas que hay que pensar como empresas. En las épocas de vacaciones, cuando todos podemos vacacionar y demás, suben el precio de los boletos. ¿Cómo? sí, Solo porque hay más demanda, pero esa es una mala práctica, ¿no? claro. Cuando hay escasez de jitomate, los que sí tienen, le suben el precio. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, son prácticas que Claro. nadie nunca se ha preguntado el daño Sí, que nos hacen socialmente y que las empresas deberíamos empezar a poner sobre la mesa para decir, no, ¿sabes? Si yo gano dinero con esto y puedo hacerlo bien, ¿por qué le voy a subir cuando no? No, sí. mejor Porque, hagamos algo más parejo, más. claro, Entonces, creo que ese sería el desparadigma, ¿no? totalmente. Como cómo nos metemos a cuestionar lo que nos ha ido haciendo esta sociedad tan dispareja, em, a veces tan individualista en el Sí, bien, ¿no? Entonces todo lo que es para dentro de mi casa es padrísimo, para afuera de mi casa que se haga cargo alguien más, ¿no? ujú, Pero entonces afuera de mi casa hay inseguridad, no puedo salir, claro, y entonces ¿de quién es responsabilidad, no? sí. No, es que, o sea, acabas de decir muchas cosas fundamentales, claves, y que al final es eso, ¿no? Uno es
estos modelos, estos paradigmas han estado por años y ¿por qué no cambian? Porque nadie los cuestiona. Exacto. Entonces, el cuestionarlos, lo que acabas de decir, es impresionante y es súper importante desde mi papel, o sea, personalmente, ¿no? Que lo trabajamos mucho en Desparadigmas, pero también, a ver, a nivel equipo, a nivel empresa, cuestionarme cómo funciona el mercado. Yo lo escuché alguna vez de un conferencista que se llama Alexander Jeruf, que es holandés, que él decía, una de las empresas que le gustaba mucho, que aplicaba mucho lo de felicidad en el trabajo, era IKEA, porque en el momento donde llovía, bajaba los precios de los paraguas. O sea, es la única empresa, de las únicas empresas que hace eso, ¿no? Pues Que sí, va en contra del paradigma de que tú dices, pero ¿por qué? Si estás perdiendo. No, porque también estás generando pues esta conexión con el cliente de apoyo. Entonces, exacto. ¿quién nos manda a, o sea, si lo vemos los economistas te van a decir, obvio, oferta y demanda, porque nunca se cuestionan y porque siguen ese paradigma simplemente porque alguien lo dijo alguna vez, pero Sí, ¿cómo podemos hacer un paradigma diferente, no? exacto. Entonces, creo que sí, ahí está, o sea, Sí, desde porque hay que cuestionarnos, hacer dinero, en realidad ese es el claro, paradigma, que es lo ¿no? que te digo, o sea, vivimos, que ahí está otro de los puntos, Sí, es un sistema donde el dinero nos ha movido todo el tiempo y más es mejor y entonces yo más sueldo y entonces como abarato, como, ¿no? Y cómo nos aprovechamos de los que, bueno, menos tienen, por así decirlo, porque es como, no, pues yo le puedo sacar más, te compro más a mayoreo y entonces tú ganas menos y es como, sí, tú vas a ganar mucho más dinero. Y yo creo que todo eso viene de un paradigma de, o una mentalidad de escasez. O sea, por más que tenga muchísimo dinero, si está viendo cómo le quita al otro para tener más él, es que vive es una tu mentalidad de estándar, escasez. exacto, se Entonces, vuelve, yo creo que la mentalidad de escasez no tiene que ver con cuánto dinero tengas. Vivimos en un mundo en donde la mayoría vive con esa mentalidad. Entonces, ahí viene la competencia. Si viviéramos en una mentalidad de abundancia, donde alcanza para todos lo que tú dices, ¿no? Y yo comparto mis modelos, comparto mi conocimiento, comparto el dinero, pues otro mundo sería, ¿no? Pero sí, seguimos con una mentalidad de escasez donde no hay para todos, ¿no? Donde se nos va, o sea, hay un cliente, no, a ver, o sea, tenemos que salir de ahí porque claramente nuestra mentalidad es lo que va creando nuestra realidad. O sea, yo estoy segura que exacto. muchos de los que nos escuchan podrán decir, no, pero es la verdad, o sea, no hay suficiente. Pues no tal vez donde estás enfocándote, ¿no? Pero si abres tu espectro y ves otros lugares, pues hay mucho más de dónde viene eso, ¿no? Y Sí, entonces yo sí, conozco como los clústeres que se llaman, sobre todo en turismo, que son hoteles, ¿no? Y personas de turismo juntos viendo cómo mejorar el sector mercado. Y son competencia, pero también se apoyan, ¿no? Entonces es como, claro, no tiene, o sea, la competencia, aunque sea un hotel y el otro, pues es saber que, mira, tal vez este vendió más ahorita, tal vez el otro día, pero es como, alcanza para todos, sí, ¿no? sí. Hay para Mira, todos. el paradigma de no hay suficiente viene de que cada vez queremos más. Cuando yo era joven, eh, pues teníamos el 1% de las cosas que hay hoy. No había, pues no teníamos acceso a mercados externos, entonces pues no había Barbies. O sea, las Barbies venían de Estados Unidos, entonces tenías una, si acaso, eras de las familias que alguien iba a Estados Unidos porque no viajábamos tanto, Claro, ¿no? Pero eras feliz con esa Barbie y la anhelabas y la cuidabas y era tu tesoro por mucho tiempo. No te casabas con un departamento puesto con el mayor lujo, ni a veces podías hacer estas fiestas gigantes, no sé qué, porque claro, ahora cada vez queremos más y en todos sentidos. Por ejemplo, yo recuerdo también de niña que había épocas para las frutas y tú comías la fruta de estación. Y era maravilloso, esperabas los mangos con la sí, lluvia porque decías, wow, y en invierno las mandarinas. sí. Hoy que tienes todas las frutas en todas las temporadas pues ya quieres todo en el momento y de lo que haya y dices, se ha hecho esta sensación de que nada es suficiente, queremos más, queremos más, queremos más y eso te va haciendo un mundo en donde de verdad es difícil decir, estoy bien con lo que hay. Sí. ¿No? Y lo otro puede ser para la otra persona, no tiene que ser todo para mí, ¿sabes? Entonces creo que sí hay una cultura del consumo muy fuerte, muy desmedida, ¿no? Y muy inmediata, Ujú. sin tampoco como mirada de largo plazo. Entonces, pues es todo un reto. Ahora, yo creo que las empresas tienen este potencial maravilloso de que tienen gente como en su espacio Ujú. para cambiarla. Sí.
Cuando uno, es lo que decías tú hace rato, cuando yo cambio una manera de pensar y yo dirijo gente, yo voy a ir Sí. enseñando esa manera de pensar en toda esa gente con la que trabajo. Ujú. Los paradigmas, el cambio de paradigmas nunca es individual. Sí. Yo lo aprendo en familia, poco contagiado por las familias con las que vivo y luego se va delineando dependiendo de las comunidades en las que interactúo, pero todas esas creencias que yo tengo que hacen mi cultura son colectivas. Entonces, cuando una empresa empieza a poner al centro otros valores, la gente que trabaja ahí aprende a trabajar con esos valores que luego se van volviendo Ujú. como propios, ¿no? Sí. Las empresas tienen mucha Sí, responsabilidad en qué impulsan de acuerdo. internamente y qué no. O sea, si es ventas, ventas, ventas y te mido por lo que vendes, sino, pues tengo gente que lo demás no le importa, lo que quiere es vender más y hacer más, y si tú no vendes, pues ¿qué me importa a mí? Si yo empiezo a poner valores en donde vendamos juntos, ¿no? Pongamos, por ejemplo, ahora que me preguntan mucho cómo hacer la colaboración, pues necesitamos medir de otra manera las cosas, Sí, porque es como con los niños, ¿qué les vas a poner? ¿El 10 de calificación? O que tengan tiempo para ciertas otras cosas y equilibren. sí, Depende cuál que vas a poner a medir y tú los vas haciendo competitivos o no, claro, sí, ¿no? Y eso ahora pues lo vamos aprendiendo en el trabajo, ¿no? Yo que dirijo un equipo, constantemente estoy trabajando el tema de cómo construir confianza, cómo ser leales, ¿no? Cómo proteger el bienestar de todos los demás, cómo no tener divisiones, cómo hacer, pero eso cuesta trabajo porque venimos del otro, sí. ¿no? Entonces, otro para mí gran mensaje es, porque yo lo vivo mucho cuando trabajo temas de género, que tiene una particularidad de incomodidad porque todos vivimos en la inequidad Sí. y la reproducimos. Y es incómodo cuando la ves. Entonces, en las empresas pasa igual, cuando tú cuestionas los salarios, cuestionas las inequidades adentro, cuestionas este tema de cómo se mueve el mercado, nos incomodamos porque para nosotros es la manera natural de operar. Ujú. Y entonces rechazamos porque no sabemos cómo movernos a ese otro lado Ujú. y nos sentimos mal de hacer cosas que hacemos, pero ese es parte del proceso. Claro. Es saber que toma tiempo, pero que si yo empiezo con esa primera creencia a cambiarla poco a poco, y le insisto y voy, va a ir cambiando, se va a ir normalizando con el tiempo, ¿no? Y esa es la responsabilidad, Sí, ¿no? Cómo involucrarnos en esta manera distinta de hacer negocios, en donde sí, a lo mejor podemos ganar un poco menos para que otros ganen más, en donde podemos contribuir más al cambio social para que nos vaya mejor a nosotros, ¿no? En la claro. sociedad, eh, ver que estamos formando a los ciudadanos del mañana, ¿no? De verdad, porque Sí, las empresas forman esta claro, ciudadanía también. Sí, también, ¿no? Hay una marcha y demás, denles el tiempo para que vayan a la marcha, hagan que sean ciudadanas claro. completas, ¿no? O sea, Sí. No, y creo que todo se va fomentando. Y otro, o sea, además de la escasez y la abundancia, yo creo que lo que mencionabas, como este paradigma también de separación, ¿no? Donde tal vez no estás viendo directamente cómo te afecta, pero, o sea, al final sí somos parte de un todo y parte de un sistema, ¿no? Y lo sí, queremos ver empresarialmente, o sea, como personas, ¿no? Al final somos parte de este todo. Y cuando nos separamos, ahí es donde viene el yo más, tú menos, ¿no? Y al final yo creo que también lo ven como es que ganó menos y lo sienten que están perdiendo, pero es como en un mundo tan vasto, tan abundante, ¿no? Es como solo gané menos, ¿no? Y el otro ganó más y también gano yo al que el otro gane, ¿no? Entonces sí siento que ujú, es toda esta cambio de paradigmas que, como dices, las empresas tienen muchísima responsabilidad. Pensamos en las escuelas, que también, ¿no? Como organizaciones, también las escuelas, porque van formando los niños, pero si tú llegas a un papá que le sí, enseña a su hijo, aunque no esté en la escuela, cambias mentalidades y como tú dices, al final se va permeando. Aunque yo no esté en una empresa, si yo cambio y alguien ve el cambio que yo estoy teniendo, le empieza a interesar, sí, se empieza a sí, cambiar, o sí, sea, y es energético también, empezamos a mover energías que van cambiando, ¿no? Entonces no es como que no, lo que yo haga no importa, todo importa y creo que ahí está ese cambio y por eso me encantó también que lo dijiste con L'Oreal, ¿no? Están viendo, uno es cambiar adentro, o sea, como persona y luego como institución, organización, pero también después cómo lo permeo, que eso es a mí lo que me encanta de las empresas, ¿no? O sea, las empresas por eso tienen gran poder y gran responsabilidad en el cambio, que es yo, mis empleados, primero.
¿no? Y después, cómo yo comunico, concientizo, educo de cierta forma a los consumidores, ¿no? Cómo desde lo que yo estoy haciendo, que también es otra de las como novedades o que nosotros queremos hacer, es cómo comunico, no para decir, ay, mírenme yo cómo estoy ayudando, ¿no? Que muchos lo hacen así, sino para decir, miren cómo estoy ayudando para que también ustedes ayuden como consumidores. Exacto. Y entonces, o sea, yo creo que ahí se vuelve exponencial y a mí me apasiona, pero es como realmente como desde lo que yo estoy haciendo, y me encanta que también lo dices como de esta parte auténtica de la empresa, o sea, creo que la autenticidad es otro de los valores fundamentales Sí, sí, que tenemos como personas y como empresa, pero es esa autenticidad y ese corazón que es como, lo tengo desde adentro. Primero mi gente, los colaboradores, pero también después lo permeo. Cuando lo tienes como esencia, se permea. Entonces yo creo que eso es lo exacto, más bonito de por qué las empresas tienen tanto poder y tanta responsabilidad también en cuanto a la parte de conciencia, de cambio, ¿no? De apoyo a lo social, a lo ambiental, que a partir de ahí podemos generar un cambio, ¿no? exacto, exacto. Imagínate tú que además aprovechas tus productos para hacerlo, ¿no? Claro. Que entonces yo, por ejemplo, uso muchos productos de Natura porque sé que es una empresa que tiene productos completamente cuidados, naturales y demás, y por encima de cualquier marca es una empresa en la que creo, porque he leído, porque he visto, ¿no? Y porque es congruente. Es Claro. coherente y congruente, ¿no? Entonces, claro, no sientes que te están vendiendo gato por liebre, y entonces eso da confiabilidad, da como una credibilidad en el mercado distinto. Y así podríamos revisar marcas, ¿no? De que tú dices, marcas que son carísimas, pero tú dices, yo lo pagaría porque sé que estoy pagando algo íntegro, ¿no? Claro. Como, y yo creo que, mira, hay, hay muchas prácticas que aprendemos porque están normalizadas en el mercado, como a veces nos pasa la corrupción que está tan normalizada en muchos sectores o esto de las prácticas de negocio o de, por ejemplo, que en México tenemos la costumbre de subirle utilidades muy altas a los productos. Eso no pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Y que están como, son normales, pero de verdad yo creo que hay una urgencia y empieza a aparecer como más evidente de empezar a frenar Sí. como lo que nos ha destruido toda la parte social y luego nos ha destruido toda la parte ambiental, ¿no? Todo este tema de explotar el bien de otro, Claro. de yo te doy si Sí. me das y entonces si no, no te doy. Todo el tema de querer como esta verticalidad y entonces yo te domino y yo hago y el poder y Sí. demás está cambiando, Sí. Ahí vamos. está cambiando, Sí. ¿no? Lo ves en los jóvenes. Por eso los jóvenes no están metidos en política. No logramos que entren porque no quieren entrar al sistema, ¿no? Ujú. Y hay una parte en donde hay una resistencia a este mundo tan deteriorado. Entonces, este es el momento. O nos subimos en el tren que van andando hasta adelante, o nos van a jalar en el cabús cuando ya no tengamos de otra, Sí. ¿no? Pero ¿qué queremos ser? Empresas pioneras, empresas que empiezan a sumarse y a meterse, que pueden sentirse orgullosas de que está pasando, o empresas que se resisten y que van a cambiar pues, cuando ya no tengan de otra, Los ¿no? arrastrados. Sí. Exacto, ¿no? Sí. Y porque van a empezar a pasar también mercados paralelos. A lo mejor las grandes empresas seguirán haciendo muchas de las cosas, pero empieza a haber otros mercados muy interesantes Sí. de otros tamaños que en donde queremos estar y que no nos gustan, ¿no? Sí. Lo que sigue dominando, ¿no? Sí. Entonces, me parece un gran momento para las empresas de reflexionar, de volverse empresas de cambio, ¿no? Sí. De empezar a fomentar nuevos valores, Claro. ¿no? Y que no implica no hacer el negocio, ¿no? Exacto. Y creo que ahí está la gran diferencia ahorita. O sea, me tocó el botón cuando dijiste lo de, o sea, explotar al otro, ¿no? Y que decíamos, claro, o sea, pensábamos, ¿no? Que yo creo que antes, sobre todo, se pensaba en este paradigma y narrativa de más es mejor, que eras más chingón entre más margen de utilidad, ¿no? Y entonces, pero no nos damos cuenta, muchas veces no cuestionamos que ese margen de utilidad es porque yo le estoy regateando muchísimo, ahorita que te decías también de las artesanías, a los que cultivan la tierra, a los que hacen a mano, ¿no? Entonces, les regateo a ellos porque puedo, porque tengo, ¿no? Una posición también de poder ahí. Y entonces yo saco más y no estoy viendo el daño que estoy causando socialmente ahí, ¿no? O sea, como que justo lo dijiste y me tocó y dije, no, o sea, es que
claro, o sea, para cerrar y todo, pero es como, y ahora el paradigma que cambia, ¿cómo nutro más a mis empleados, a mis proveedores, ¿no? A los productores? ¿Por qué hemos pensado que la tierra, ¿no? O sea, como no le damos tanto valor como a las cosas tecnológicas de que bien, ¿no? O sea, yo creo que también ese paradigma de lo que valoramos o lo que no, y a qué apoyamos y Ujú. a qué no, también tiene que cambiar, ¿no? Y digo, ya Sí, cerrando también este episodio, pero ahí está el cambio total, ¿no? Y que sí. sí decimos, o sea, hay que avanzar, o sea, ya estamos avanzando hacia allá y como tú dices, o soy empresa pionera, que yo creo que ahorita quienes todavía van entrando son pioneros, o soy empresa que me voy acoplando porque digo, o soy empresa que me acaba arrastrando la corriente. Exacto. O que acabo tronando porque no le Exacto. entré, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Yo creo que es un tema de prioridades, es un tema de además darnos cuenta que la empresa es una entidad que cambia el sistema, Sí. ¿no? Que no está aislado, no está fuera, que cuando hace algo que no hace bien como el bien común, está dañando, ¿no? Y que cuando no se suma también al trabajo que tenemos que hacer juntos para cuidar las cosas, está dañando. Y cómo de verdad mirarnos dentro de un sistema. Ese es la base de todo. Es como yo tengo que ver de mi casa, pero tengo que ver de mi vecindario. ¿Qué están haciendo las empresas con sus vecindarios, no? A Claro, veces sí, sí, sí. dañándolos. Y luego ver mi sector y luego ver cómo el sector contribuye a la sociedad en su conjunto y entonces volvernos ciudadanos de primera, ¿no? Y la persona y la empresa, Sí. ¿no? Como persona que tiene que ver en todo su sistema. Así que ya no podemos esperarnos. Yo Sí. creo que este es el gran cambio que hay que generar, ¿no? Sí, o sea, empezar ya. Y yo creo que justo, digo, aparte de todas estas habilidades que ves como valores, que yo creo que pueden ser muy fructíferos para quien las empiece a aplicar en su empresa, ¿cómo podría alguien que está liderando una gran empresa, mediana, pequeña empresa, que diga, órale, me sumo, además de empezar a implementar estos valores, ¿cuál sería uno de los primeros pasos para que su empresa sea consciente y sea también, o sea, como socialmente consciente? Mira, yo creo que hay que conectarse con alguien del sector social que les ayude a crear su estrategia, empezar a pensar cuál es la vocación de la empresa y cuál sería un buen propósito Ujú. social. No hacerlo como cosas aisladas de doy aquí y hago acá, ¿no? Claro. Sino de verdad pensar en cómo, qué haría mucho sentido con su propia Ujú. vocación de empresa, cuál sería su propósito. Y luego armar estrategias, aunque sean pequeñitas, aunque sea un primer programa, a lo mejor para aprender sobre el tema del agua o el tema, algo que les preocupe y demás, o un primer programa para involucrar a sus empleados en reflexiones sociales o Ujú. ambientales, ¿no? O empezar, pero tener, yo creo que lo que necesitan las empresas es tener, aunque sea una persona encargada Sí. de impulsar como estos espacios de reflexión, de conciencia social, para que vaya surgiendo algo. Yo he visto empresas, por ejemplo, empezar de cero con un proyecto social muy alineado con lo que hacen y demás, y luego ir haciendo algo un poco más grande y luego hacer, y algunas hasta han hecho su fundación, Claro. ¿no? O sea, terminar haciendo una fundación que hace un trabajo bien dirigido, bien estratégico, sistémico, no bien pensado. Entonces, arrancar por algo. Ujú. Y a lo mejor eso implica pues acercarse con organizaciones o con emprendedores sociales que tienen una causa, a empezar a entender cómo se mueve el mundo Ujú. social, con qué se podrían conectar y desde ahí ir eligiendo como sus causas o sus caminos, ¿no? Sí. Y desde luego a mí me parece que hacer un trabajo también de agencia de cambio hacia el interior es una gran manera porque los mismos empleados pueden Sí. empezar a imaginar estrategias, Claro. ¿sabes? Sí, o sea, me Ese encanta sería. porque creo que le das a otra clave que es la estrategia. Todas las empresas tienen estrategia, pero estrategia volvemos al sistema, ¿no? Estrategia enfocado en lo económico, en el Sí, crecimiento de la empresa. Entonces, simplemente ya saben cómo hacer estrategia, bueno, la mayoría, ¿no? Deberían de saber hacer sus estrategias, solo hay que incrementar bueno, ahora también una estrategia social, social, que no tiene exacto. que ser de la noche a la mañana haz tu fundación, ¿no? Sino cómo voy empalmando y me encanta lo que dices, no tienen que ser como cuestiones aisladas. Digo, si las hacen tampoco es que esté mal, ¿no? O sea, digo, cambio por cambio vamos creciendo. Pero si lo logras
hacer de auténtico y aunado al corazón de la empresa, se vuelve mucho más fácil. Sí, Que es lo mismo, o totalmente. sea, me encanta porque los sistemas funcionan, o sea, desde lo individual hasta si tú como individuo anclas tu propósito y tu esencia, tu corazón al propósito de la empresa, a lo que sea que hagas, te va a ser mucho más fácil, te va a ser como mucho más pues atractivo también, ¿no? Entonces, si tú como empresa también anclas ese propósito de tu empresa con el propósito de tu causa social, también va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Sí, Entonces, creo que sí. ahí ese es otro punto Y ayuda importantísimo. mucho a la permanencia de la gente. Yo veo lo que nos dicen mucho las empresas que tienen como mucho trabajo social es que la gente está feliz porque siente que contribuye, porque todos necesitamos esta parte de hacer algo para no sentirnos como impotentes frente a lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, tener estrategias sociales de involucramiento ayuda mucho a que la gente no solo es el trabajo, sino Ujú. siente un propósito y entonces ayuda mucho a la permanencia de la gente, también al reclutamiento. La gente muchas veces está buscando la empresa también si tiene este otro sentido, Claro. entonces también se vuelve una estrategia para otros propósitos, ¿no? Totalmente. Y que también le da un sentido, como decías, a los colaboradores. Yo sí siento que cuando permeas estas culturas y les das la oportunidad, no la obligación, la oportunidad de que hagan voluntariado, ¿no? O sea, ellos cambian. El voluntariado también es parte como fundamental, bueno, el dar algo, ¿no? El servir, Ujú, también es ujú, parte fundamental de la plenitud personal, ¿no? Del bienestar personal. Entonces, cuando tú logras eso, estás haciendo algo para afuera, ¿no? Pero también estás haciendo algo para adentro, porque los sí, colaboradores van a estar mucho más conectados con tu propósito como lo sí, decías, o sea, ya hay gente que yo siempre, digo, nunca estuve en una empresa tal cual, pero siempre buscaba que tuvieran algo social. Yo estudié en la universidad que estoy en la Ibero porque era más humanista, ¿no? Porque, o sea, me llamaban esas, entonces también vas a traer más talento, ¿no? Tiene como muchísimos beneficios, además de que, pues, estamos cambiando al mundo, ¿no? Entonces, exacto. yo creo que es No, importantísimo. dice Bill Drayton, nuestro fundador, que necesitamos reaprender cómo servir. Y eso es el liderazgo como servicio, ¿no? Esto Sí. de verdad de servir porque sí, por contribuir, por ser alguien útil, por dejar trascendencia y eso te da un valor en la vida que te hace muy feliz, Sí, te da todo el te propósito. da todo el propósito. Dice que sea nuestra nueva misión. Ajá. Y pues bueno, yo me quedo súper enriquecida también, me apasiona hablar de estos temas, sé que también a ti, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la Gracias. apertura que siempre tienes y por la inspiración también. Eres una persona que admiro mucho y que también sé que muchos te admiran e inspiras a muchas personas. Entonces, gracias por este espacio, por este tiempo. Ujú. Si necesitan algo, ¿cómo conectan con Ashoka, contigo? Sí, bueno, siempre a través de la página es lo más fácil. Es ashoka.org y ahí está la página de México. Y también mucho a través de las redes, estamos siempre muy presentes en las redes, así que con mucho gusto por ahí podemos como atenderlos, ¿no? Perfecto. Muchísimas Sí, gracias y creo que para todos los que nos gracias. escuchan, sean Muchas líderes de gracias. empresas, Sí, pues una invitación, ¿no? A que realmente puedan acercarse. O sea, yo creo que estos primeros pasos, como decía Caro, pues hay que empezar a darlos, ¿no? Y es, bueno, me meto, o sea, no tiene que ser Ashoka, pero me meto a Ashoka que ya tiene todo, o sea, armado, ¿no? Y entonces puedo ver a qué emprendimientos le puedo sumar, qué organizaciones están ahí, ¿no? Entonces busco estos contactos donde yo pueda empezar a poner también la misión de mi empresa, el propósito de mi empresa al servicio de los demás. Entonces, ujú. esa es la invitación para todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Gracias, Caro, de nuevo por Muchas compartir toda tu gracias y experiencia. gracias a todas y todos. Y nos vemos en el Ujú. siguiente episodio.